Ok. Hare Krishna, hoy estamos a sábado 1 de mayo y tenemos la buena fortuna de tener aquí a un devoto que nos va a dar una presentación acerca de un panorama de herramientas de facilitación. Y a continuación, Gopalanandini nos va a leer una pequeñita biografía de él. Muchas gracias, Prabhu, por prestarse a darnos clase en el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, mis reverencias a todos y a todas. Bueno, voy a leer la biografía. Baladeva Das nació en Godoy Cruz, Mendoza, Argentina, en 1966. Desde su juventud participó en distintos movimientos espiritualistas y filosóficos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabéis por qué la gente no habla inglés? Perdón. ¿Continúo? Sí, continúa, Nandini, sí. Desde su juventud participó en distintos movimientos espiritualistas y filosóficos como miembro, conferencista y guía. En el año 1992 se une a ISKCON, estudios en música, ingeniería, mecánica, mediación y resolución alternativa de conflictos, facilitación educativa, comunicación social, oratoria facilitada y Bhakti Sastri. Principales servicios para ISKCON hoy son: director latinoamericano de la Oficina de Protección al Menor, director regional de comunicaciones para Latinoamérica y miembro del equipo global, director del website de ISKCON, Noticias en Español, activo predicador y conferencista, educador y facilitador de varios cursos que incluyen comunicación, mediación, facilitación, resolución alternativa de conflictos, curso de discípulos en ISKCON. Preside el templo de Nava Gundicha Dham Farm en Guaymallén, no sé si lo dije bien, donde se desarrolla en la actualidad un proyecto educativo de alta calidad en valores éticos, morales y espirituales para jóvenes de Latinoamérica con su escuela Raya Vidya. Además es miembro del prestigioso Consejo Interreligioso de Mendoza y miembro de la Mesa de Diálogo Interreligioso de Argentina. Bueno, muchas gracias, Gopalanandini, por la presentación. En realidad esa presentación normalmente me siento un poco incómodo con los Vaishnavas, porque más que nada es una presentación para cuando uno da algún taller o alguna clase a gente que no es Vaishnava, así que sepan disculpar. Humildemente es como más o menos para me conozcan una pequeña biodata de los servicios que actualmente estoy, por misericordia de Srila Prabhupada y los Vaishnavas, prestando a nuestra querida institución. Así que bueno, una vez más agradezco a todas ustedes por el entusiasmo, por aprender a enseñar, que es todo un desafío, es toda una aventura, ¿no? El aprender a enseñar en realidad es algo muy, muy lindo, sobre todo para un Vaishnava, sobre todo para aquellos que tenemos esa naturaleza de educadores, ¿no? Y para aquellos que no, también es un lindo camino para descubrir lo bonito que es enseñar, porque cuando uno enseña, en realidad, en un principio uno entiende que enseñar significa decir algo que yo sé o que yo conozco a alguien que no lo sabe. Esa es una forma, ¿no? de enseñar o de educar. Pero por otro lado, hay otro tipo, ¿no? de aprendizaje, más que enseñanza, en el que el facilitador o el docente o el profe, como le decimos a veces en Argentina, el guru, el Vaishnava, se involucra, ¿no? en el aprendizaje con aquel que está aprendiendo o está descubriendo algo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, hay dos formas de aprender, y todo esto de la facilitación comenzó básicamente con una cuestión de comunicación, ¿no? Nosotros normalmente conocemos a aquellos que somos más entrados en años, las veo a todos ustedes que son muy jóvenes en relación a mí,
Y aquellos que estamos entrados en años, tuvimos la experiencia en nuestra educación material de siempre escuchar a alguien que hablaba y solamente escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, lo cual sería muy bueno si fuera alguien que está hablando algo acerca de Krishna, ¿no? Que es muy gozoso. Pero en el caso de la educación mundana, ¿no? El solamente escuchar lleva a un estado de desánimo a veces en el estudiante. Entonces, desde ese momento, y en base a la teoría de las comunicaciones a nivel mundial, que se estudió en Palo Alto, en Estados Unidos, con algunos documentos que se robaron de la Alemania posguerra por parte de los aliados y que se pusieron a practicar esto de la nueva idea de lo que es comunicación. Empezaron a surgir muchas teorías de educación y básicamente se basan en dos teorías, ¿no? Una es la constructivista y la otra es la idea de conductivista, ¿no? O la descarga de contenidos, que es la que normalmente entendemos como educación. Ahora bien, esto de la facilitación significa que una persona que está a cargo de ayudar a otras personas a descubrir o entrar en la aventura del conocimiento, del descubrimiento, se involucra, ¿no? Y para eso surgen muchas herramientas muy lindas, muy valiosas, que los devotos de ISKCON, profesionales en el tema de la educación, tomaron y volcaron a los Vaishnavas a través de distintos cursos como el Vaishnava Training Education, el curso de facilitadores 1, el 2, inclusive el 3, e hicieron que estas herramientas que sean gradualmente aplicadas dentro de la enseñanza de los libros de Srila Prabhupada para que la asimilación del conocimiento no solamente sea temporal, sino que quede más a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a ver un poquito eso, de qué se trata. Así que bueno, yo voy a cantar un minuto, o un poquito menos, pero les pido a ustedes, mientras yo canto, que ustedes vayan en su casa o donde estén, busquen papel, busquen bolígrafo, virome o lápiz, o como se llame en el país que están, para ir tomando nota de las cosas que vamos a ver, porque seguramente va a ser muy importante que ustedes lo tengan para repasarlo, y por qué no, para seguir estudiando o avanzando en este asunto de la aventura mágica de la educación. Tal vez no sea nuestro único encuentro, tal vez más adelante también podemos ver otras cosas. Obviamente en el encuentro de hoy no vamos a alcanzar a ver todo, pero seguramente muchas de las cosas que vamos a ver van a ser muy útiles para ustedes, para que, bueno, para que se sienten en una vyasasana o se pongan adelante de una cámara y puedan, de una manera más accesible para la gente, facilitar educación. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Radha, Govinda Ji Radha, Govinda Ji Radhe, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Go Premanande, Hari Bol. Todas las glorias sean a los devotos y devotas reunidas. Bueno, Hare Krishna nuevamente. Muchas gracias por estar ahí. Como decíamos recién, vamos a tratar de cumplir lo más que se pueda con las expectativas que ustedes tienen, que seguramente son muy altas. Siempre uno es lindo que los devotos que participan en conferencias, en programas educativos, tengan altas expectativas, porque en realidad se dice que la capacidad del orador o del facilitador va a depender mucho de del auleam, o del deseo que tenga el estudiante de aprender. Así que bueno, yo he venido con ganas de enseñar, espero que ustedes también hayan venido con ganas de aprender. Levante la mano la que tiene ganas de aprender, así yo puedo ver el entusiasmo que hay. Jai, Haribol. Ok, entonces hoy día voy a empezar a compartir un PowerPoint, una presentación hecha en PowerPoint, que tiene que ver un poquito con el curso de facilitadores que normalmente se brinda. Cada facilitador normalmente tiene su propio PowerPoint o lo va confeccionando de acuerdo a su propia modalidad o naturaleza de facilitar. Voy a compartir pantalla. Esperemos que esta vez sí se pueda ver bien. Sí, se ve bien. Se ve bien, ok, buenísimo. Estoy agrandando un poquito el visor de Zoom, porque por lo menos a mí, en mi caso como facilitador, siempre me gusta estar en contacto visual con los que están aprendiendo. Porque también vamos a ver que una de las herramientas más importantes que tenemos como facilitadores es el lenguaje corporal. Y a veces podemos apreciar si alguien realmente está interesado, ¿no?, en lo que uno está diciendo, o si está un poquito dormido o está distraído. Y entonces para ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra oratoria, nuestra capacidad de facilitación. Bueno, entonces bienvenidas al curso. Creo que son todas Mataji, ¿verdad? Sí, bienvenidos entonces al curso de facilitación para ISKCON. El dibujito que está en el fondo tiene que ver con un viaje, ¿no? Ahí hay un autobús que está yendo por una carretera, y precisamente porque, como decía al principio, el ser facilitador o el avanzar en técnicas o en cualidades de facilitación o de educación, educador, es una aventura y un viaje, ¿no? Porque uno cuando va avanzando hacia un destino, uno va hacia el norte, por ejemplo, hay muchas cosas que en el camino va encontrando, y que también van siendo una guía para saber si uno está yendo al lugar correcto, ¿verdad? Entonces ese camino es el camino que se invita a recorrer en el curso de facilitadores, del cual vamos a ver solamente un pequeño panorama y algunas que otras herramientas un poquito más en profundidad, pero las animo y espero que, ¿no?, la finalidad por lo menos de mi puesta hoy día, es que ustedes se entusiasmen por tomar el curso de facilitadores, o en lo posible hacerlo presencialmente cuando este asunto de la pandemia termine, si Krishna quiere que así sea, porque es muy bonito el intercambio personalmente para obtener muchas herramientas de facilitación. Entonces una de las primeras cosas que yo enseño, o que me gusta que los devotos aprendan, es el tema de la puntualidad, ¿no? La puntualidad significa que yo como facilitador voy a hacer lo posible para ser puntual, empezar puntual y terminar puntual, premiar
a los que son puntuales, ¿no? Y de esa manera ir creando un ambiente de confianza en el grupo en el que yo estoy participando. Suele ser una cuestión muy cultural el hecho de las diferencias capacidades que tiene la gente de ser puntual o no. En Europa, por lo menos, en lo que yo he visto, hay mucha seriedad y mucha responsabilidad con el tema de la puntualidad, ¿no? Más en los países latinoamericanos es como algo secundario, ¿no? Normalmente la gente llega muy impuntual. Y eso no es solamente una cuestión de falta de educación o falta de respeto para aquellos que son puntuales, ¿no? Que hacen las cosas bien, sino que también retrasa todo el sistema de enseñanza. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado dar cursos en algunos países, no voy a nombrar países para no hacer, para que nadie se sienta menospreciado, pero en países latinoamericanos donde los devotos llegaban al curso 45 minutos después de la hora pactada, cuando en realidad había un curso o una clase de 2 horas, solían llegar 45 minutos después o 1 hora. Y eso era como algo normal. Y acá, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, la gente dice, sean puntuales, traten de estar todos conectados a tal hora, o si pueden mejor 15 o 10 minutos antes, pero resulta que después, cuando llega la hora, no se empieza, sino que se demoran 15 o 20 minutos en empezar. ¿Y qué es el argumento que la gente pone? Bueno, esperemos un ratito a que la gente vaya llegando. O sea que básicamente lo que hacemos es premiar al impuntual, ¿no? Y la persona que fue puntual tiene que quedarse ahí esperando hasta que el impuntual llegue y es premiado porque lo esperamos. Eso es una cosa. Y si no lo esperamos, ¿qué sucede? Que cuando la persona normalmente viene, lo que la naturaleza del facilitador hace es que a la persona que llega después tarde, le empieza a explicar todo lo que ya se vio, ¿no? Dice, mira, estamos viendo esto porque ya vimos esto, esto, esto y esto. Entonces, vuelve para atrás toda la dinámica de la clase. Por lo tanto, el ser puntual es una de las primeras cosas que tenemos que enseñar en un curso de facilitación, como con el ejemplo, ¿no? Empezando nosotros por ser puntuales. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿no? El ser puntual también va a crear confianza en el alumno. O sea, ya es una herramienta más en el hecho de crear confianza en el grupo de estudiantes del profesor, porque si hay algo muy importante que los alumnos tienen que desarrollar hacia un profesor, hacia un educador, hacia un gurú, hacia un maestro espiritual, o sea quien sea la persona que estoy tomando como referente y educador, es confianza, ¿no? Fe, la confianza viene, ¿no?, con fe. Hay que tener fe en aquel que me está educando. Si yo veo, ¿no?, que aquella persona que me está educando dice una cosa y hace otra, normalmente eso ya me crea a mí una sensación profunda de lo que esa persona me está enseñando, no estoy muy seguro que sea así, ¿no? Entonces, una de las herramientas, la puntualidad, es muy importante. Por otro lado, como Vaishnavas, también sabemos que nuestra relación con Krishna es nuestra relación con el tiempo, ¿no? El Señor está presente en la forma de Paramatma, y cuando nosotros tenemos una relación muy linda con el Señor en la forma de Paramatma, normalmente hacemos una utilización del tiempo muy, muy apropiada, ¿no? Sabemos cómo, a qué hora hacer las cosas, a qué hora me tengo que levantar, a qué hora tengo que cantar las rondas, a qué hora tengo que adorar las deidades, ¿no? La puntualidad en el ambiente Vaishnava es muy importante porque es nuestra relación con Krishna. No queremos dejar que el tiempo se pase en vano, sino aprovechar la oportunidad para hacer algo con Krishna, ¿no? Y de esa manera, cuando nosotros, hay gente que inclusive dice, sí, voy a matar el tiempo, no sé, haciendo tal cosa, ¿no? Y cuando una vez su santidad Hanuman Presak Maharaj dijo que cuando escuchó a una persona decir, voy a matar el tiempo, ¿no?, o estoy matando el tiempo, se sintió como que alguien estaba matando a Krishna, ¿no? Porque normalmente para un Vaishnava el tiempo es muy importante, ¿no? De hecho, inclusive tenemos el famoso horario, el schedule de, ¿cómo se dice?, el cronograma de actividades de Bhaktivinoda Thakur, ¿no?, como Grijasta, a la hora que él se levantaba, a qué hora leía el Bhagavatam, a qué hora se juntaba con los Vaishnavas, a qué hora iba a trabajar, a qué hora comía, qué comía, ¿no? Todo esto lo tenía él muy, muy bien desarrollado.
Así que bueno, una de las cosas muy importantes es el horario. Y bueno, acá hay algunas pautas que yo puse en esta primera diapositiva. Tal vez no son tan importantes como para profundizar, pero sí las podemos compartir. Dice cómo comportarse como una persona puntual, y la voy a leer yo porque quiero leerlo rápido. Llevar reloj, ¿no? O el celular en estos días, ¿no? Facilita mirar la hora. Ponerse una alarma, una nota o cualquier otro tipo de recordatorio como un nudo en el pañuelo, por ejemplo, etc. Hoy día hay muchos medios tecnológicos con los cuales nosotros podemos hacer todas estas cosas. Hacer planes posibles, ¿no? Las agendas con reuniones y actividades, cada poco tiempo suelen ser imposibles de cumplir. Hay que programar agendas más realistas. O sea, cuando uno tiene muchas actividades, siempre alguna que otra se retrasa y llega tarde a la siguiente. Así que, en mi caso personal, yo normalmente no acepto más de 1 o 2 compromisos por día, ¿no? Por ejemplo, esta noche a las 9 de la noche hora argentina tengo una clase para México, ¿eh? Pero más de eso ya no, ¿verdad? Para mí sería medio difícil, porque sé que si alguna u otra se retrasa, voy a llegar impuntual a la próxima, ¿no? Levantarse cuando suena la alarma, ¿no? Y esa va a ser una lucha eterna con nuestra querida mente, que siempre nos dice, quédate a dormir un poquito más en la cama. Porque normalmente cuando nos quedamos un ratito más, ese ratito más no son 5 minutos, suelen ser 15 o 20, y ya se nos retrasa nuestra agenda diaria, ¿verdad? Calcular el tiempo de cada actividad. Decir, bueno, voy a hacer esta actividad que me demanda aproximadamente 1 hora, pero previendo contrastes o contratiempos, voy a calcular en vez de 1 hora, 1 hora y media. Siempre hazte el propósito de llegar antes al lugar donde está la cita, y planifica, como decíamos, con un margen de error posible, como por ejemplo ahora, nosotros empezamos 7 u 8 minutos después de lo pautado porque tuvimos algunos inconvenientes técnicos, y eso siempre va a suceder. Sobre todo ahora en la era de la educación digital, que no somos muy expertos todavía en cómo hacer esto. Ok, entonces, considerando esto, y es una reflexión para cada uno de ustedes, ¿somos puntuales? Hay algunas cabezas que hicieron así, como los hindúes, ¿no? Otros dicen, sí, soy puntual. Así que bueno, es lindo cuando uno va a planear una facilitación, siempre tener un buen horario de clases armado, ¿no? Empezar y terminar puntual, ¿no? Sobre todo, como decíamos, estándose un tiempo antes para preparar todos los elementos, y saber que a la hora indicada todo puede arrancar porque está funcionando todo bien. Mucho de lo que en este curso se da tiene que ver con la facilitación presencial, ¿verdad? Ustedes vean si hay alguna modificación a hoy día, porque estamos, digamos, en el paradigma de la facilitación informática, ¿no? A través de videoconferencias como esta. Así que hay algunas cosas que podrían modificarse o cambiar, pero básicamente los principios, ¿no? Son siempre los mismos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy día, o vamos a tratar de ver hoy día de acuerdo al tiempo que nos dé? Vamos a ver experiencias de aprendizaje, experiencias de aprendizaje que hemos tenido en nuestra vida, que pueden haber sido positivas o negativas, no desde el punto de vista de la experiencia en sí, sino en el deseo de seguir aprendiendo, o sentirme frustrado de seguir aprendiendo, o enseñando inclusive, si nos ha tocado enseñar, ¿no? Vamos a ver un poco del lenguaje corporal, vamos a ver qué importante que es el lenguaje corporal, no solamente para ir testeando cómo están mis alumnos, sino también para saber qué capacidad tengo yo de expresarme en forma apropiada, a través del lenguaje, que sea coincidente con lo que estoy diciendo. Vamos a hacer, si nos da el tiempo y se anima alguna de ustedes, un pequeño ejercicio de 3 minutos de oratoria facilitada, con las herramientas que vamos a ver. Pueden elegir un tema, y en 2 minutos o 1 minuto, depende de lo que nos dé el tiempo, ustedes van a tener la posibilidad de aplicar algo de lo que vimos, haciendo una práctica, porque en realidad en esto de la facilitación, una de las cosas más importantes es no hacer, sino hacer y aprender de lo que hicimos,
y de los errores que pudimos haber cometido, que no son cosas negativas, sino que son espacios a mejorar, ¿no? O sea, si yo cometí algo que a mi forma de ver no es una buena aplicación en mis herramientas de facilitación, ¿cómo puedo mejorarlo la próxima vez? Vamos a ver que en realidad no hay tal cosa como cosas negativas, ¿no? Lo cual nos va a animar a hablar en público, a dar clases, porque de esas experiencias vamos a poder aprender. En realidad, un buen facilitador, un buen orador, no es una persona inventada en un minuto, sino que es una persona que ha puesto en práctica muchas veces sus habilidades, sus capacidades, y las ha ido mejorando con el tiempo. Vamos a ver también herramientas y habilidades de disertación y presentación, lo que tiene que ver con el lenguaje, no solo la oratoria facilitada, algunas herramientas de oratoria. Vamos a ver si alcanzamos a ver algo de acompañar nuestras charlas con programas o con presentaciones PowerPoint o Slide. Vamos a ver también acerca de conocimiento, habilidades y valores, que son 3 características de la enseñanza. Conocimiento es saber, ¿no? Cómo enseñar a saber o a conocer. Cómo enseñar a tener una habilidad sobre algo específico, y cómo aprender valores, ¿no? Con esas cosas que enseñamos. O sea, son 3 cosas que podemos aprender: saber, ¿no? Habilidad y valores. Y por último, bueno, vamos a ver si tenemos, como decíamos, tiempo para hacer una pequeña disertación de 1 minuto, o lo que ustedes puedan, acerca de un tema en especial. Entonces, ¿estamos bien? ¿Listos para empezar de lleno con la enseñanza práctica? Bueno, ustedes están viendo ahí en pantalla acerca de expectativas y resultados. Yo no sé cuánto ustedes imaginaban de qué se trataba o de qué se va a tratar esta pequeña webinar, como se dice ahora, ¿no? Webinar, en vez de seminar, webinar. Entonces, una de las cosas es, pregúntense ustedes ahora a sí mismas, ¿por qué ustedes han venido a este webinario? ¿No? O sea, ¿qué es lo que las mueve a conocer esto? ¿No? También quiero que del 1 al 10, en el mismo papel en el que ustedes pongan eso que van a poner, piensen, ¿no? ¿Cuál es el nivel de confianza que ustedes se tienen a sí mismas al momento de hacer una presentación? Por último, prográmense un deseo a futuro. Y pongan, pienso que al final de este webinar voy a ser capaz de... ¿qué cosa? Entonces les voy a dar 1 minuto, ¿está bien? Para que ustedes respondan esas cosas. Y después las compartimos. Sí. Al respecto del nivel de confianza, hombre, dependerá si la presentación es, por ejemplo, dentro de nuestro propio grupo, con las compañeras, o si nos tocara dar una clase allí delante de personas que fuera como más intimidante, ¿no? Según el lugar, no es lo mismo en un sitio que en el otro. Bueno, eso va a depender precisamente de la primera pregunta. ¿Por qué he venido aquí? Tal vez alguna de las matallís presentes tiene como propósito poder hacer un discurso en público. Entonces dice, y frente a una audiencia de, no sé, 10.000 personas, ¿por qué no? Entonces dice, bueno, en una situación así, me gustaría, o sea, yo pienso que después de este seminario voy a poder mejorar qué aspectos, ¿no? Voy a ser capaz de qué, de mejorar esto, de hacer esto otro. ¿Ok? Igual, no tiene que ser todo exacto, solamente permítanse volar un poquito, ¿no? Condiciónate al éxito, condicionarse al éxito en el futuro.
Bueno, ok, una de las herramientas muy importantes también para tener cuando hacemos una facilitación es algo como esto. Una tablet con el horario para los ejercicios. Igual ahora solamente dejé correr 30 segundos. Bueno, no sé si alguna de ustedes quisiera compartir con el resto de sus compañeras las preguntas, o las respuestas, mejor dicho. Yo podría, Claro, todas pueden. Lila May. bueno, mi expectativa sería aprender a transmitir conocimiento médico, específicamente de manera clara y accesible a todas las personas que estén, porque generalmente hay público variado. El nivel de confianza 10. Ya. Y creo que, sí, alto. Y luego creo que lo voy a lograr. O sea que con con todo este tipo de clases voy a lograr obtener, poder realizar esta meta que tengo. Muy bien, Lila May, muchas gracias. ¿Alguna compañera puede repetir lo que Lila May tiene como expectativa? Sí, Lo que acaba. yo, ¿Qué dijo? bueno, nos ha contado de que ella bueno, eso son cosas que yo ya las sé, ¿no? En su templo de Costa Rica, pues ella quiere dar las clases mejor y es para todo tipo de personas, que es lo que allí van. Y al respecto del nivel de confianza que tiene ella, pues es un 10. En sí misma es un 10. Muy bien, muchas gracias, Nitendi. ¿Alguien más quiere compartir sus propias respuestas? Sí, Indranila está levantando la mano. Sí, Okay. vale, pues yo diría que para mejorar las expectativas son mejorar mis habilidades de comunicación al público, en este caso. Yo me doy un número 7 de confianza y bueno, y espero poder expresarme y organizarme mejor. Ajá, muy bien. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo? Todas pueden. Bueno, mi idea sería poder aprender a dar una clase de filosofía Vaishnava, hablar en público y poder explicar bien, sin errores, la filosofía, no tanto con las palabras de uno, sino poder hablarlo con más vocabulario, ¿no? Mi nivel de confianza es 6 y mi expectativa sería poder lograrlo, ¿no? Poder dar una clase, hablar bien, tratar de explicarme bien y que me pregunten cosas y no ponerme nerviosa, no saber qué responder. ¿Cuáles son tus temores al momento de imaginarte? Suponete, ¿no? Estás hoy día aquí y te llega el mensaje del presidente o la presidenta del templo, te dice: Gopali, mañana tienes que dar la clase de Bhagavatam. Tal vez van a venir personas nuevas. Y también va a haber un par de devotos mayores que son muy expertos en filosofía. ¿Cuáles son tus temores en ese momento? ¿O qué te pasa por la cabeza? Mis temores, por el corazón? que me traicionen las palabras, porque a veces es como cuando dicen se me lengua la traba y no saber, no poder explicarlo bien, o que me hagan preguntas que no sepa qué responder. Supongo que iría a mi propia forma de lo que yo viví y respondería desde mí, ¿no? Muy Pero bien. eso me da como temor, sí, me pondría nerviosa quizá. Sí, no hay que tener miedo a contar cuáles son tus realizaciones personales respecto a la filosofía. Y ya vamos a ver Gracias, también que tampoco hay que tener temor a dar un no sé como respuesta. ¿No? Mira, no sé exactamente la respuesta, pero me comprometo a averiguarte bien. O tal vez hay algún devoto en la sala, alguna devota que pueda dar la respuesta. ¿Mm? Somos facilitadores, no somos genios completamente omniscientes, que estamos ahí tipo, ¿no?
Narayan, la suprema personalidad de Dios, que todo lo sabe. No. Si hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, la primera vez que escuché a mi maestro espiritual, cuando le preguntaron algo, dijo, no sé, eso no lo sé, no tengo por qué saber todo, ¿no? Pero lo puedo averiguar, dijo él. Y yo me quedé así como, ¿no? Sorprendido, porque uno espera que el gurú sepa todo, ¿no? Tiene que inclusive decirle, Prabhu, ¿usted puede enseñarnos cómo tocar la sinfonía de Bach en re menor? ¿No? No, no necesariamente. Ok, Gopali, gracias por tu aporte. Gracias, ¿Alguien Prabhu. más? Yo quiero compartir. Sí, muy bonito tu Sí, nombre, entiendo. Nidra Shila, ya. Gracias. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. Mi interés de participar o de escuchar estas clases es de aprender cada vez más para mejorar, porque para mí el servicio de prédica para otras personas es muy importante, muy valioso, y pues mi nivel de confianza es de 7, porque pues la verdad que estoy comenzando, no lo hago muy frecuente, y en esta aula virtual pues siento yo que tengo la oportunidad de poder practicarlo, porque pues cada sábado se pueden hacer presentaciones, y mis expectativas son pues de desarrollar más confianza en hablar en público, para tener más fluidez en cuanto a lo que a lo que quiero compartir, porque siento que la conciencia de Krishna tiene mucho que dar, hay mucho que hablar para beneficio de los demás, y al mismo tiempo pues estoy retroalimentando el conocimiento para mi beneficio personal también. Así es Ya. que eso es. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Hare Krishna, muy lindo, muchas gracias. Hare Krishna. Bueno, entonces vimos que yo también me permito tomar nota de lo que ustedes dicen porque es muy interesante. Lila Mayi fue la primera devota que habló, dice que ella está muy ansiosa por dar el conocimiento tal y cual es, ¿no? Es interesante ese punto de vista. También puede ser que acarrea un cierto temor, como el que decía Gopal, y no sé si lo que estoy diciendo es tal cual y es, ¿no? O tal cual es. Bueno, mientras más nos absorbemos los libros de Srila Prabhupada, más podemos hablar lo que Srila Prabhupada dijo, pero es interesante también este punto que mencionó Gopali, ¿no? Que decía ella, quiero aprender sí, decir las cosas sin errores y a la vez hacerlas propias, o sea, comunicarlas en un lenguaje en el que yo me dé cuenta que las personas a las que les estoy hablando entienden, sin necesidad de desvirtuar el significado o el siddhanta correcto, ¿no? ¿Verdad? Y ese básicamente, a pesar de que yo la idea que dio Gopal y la di con mis propias palabras, es básicamente la idea del Vaishnava, y no solamente de Srila Prabhupada. Cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, cuando él estaba llegando a Occidente, desde el muelle viendo el muelle de la Commonwealth, en el Yaladuta, él escribió un hermoso poema, ¿no? Markine Bhagavata Dharma, que todos ustedes seguramente lo conocen. Y en una o dos de sus oraciones de esa poesía, él dijo, por favor, Señor, yo he venido a transmitir este mensaje a esta gente que es muy baja, ¿no? O sea, están muy absortos en lo material, en cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual, pero si tú me das la capacidad de adaptar el mensaje de manera que ellos lo puedan entender, por favor, Señor, hazme que baile como tú quieras, ¿no? Ese era el ruego de Prabhupada, era que lo ayudara a dar ese mensaje de manera que la gente lo pudiera entender. Entonces, ahí lo que estamos hablando es de las necesidades, los intereses y las preocupaciones de las personas que van a ser nuestra audiencia. Eso tiene que ver mucho con el curso de comunicaciones en ISKCON, ¿no? Que también les recomiendo que lo tomen. Porque nosotros tenemos que tratar de tener la capacidad con pureza de adaptar el mensaje de manera que la gente lo pueda entender. Y de hecho, ese fue el primer servicio que Srila Vyasadeva hizo. Cuando nosotros leemos el Srimad Bhagavatam, en el primer canto vemos que Srila Vyasadeva lo primero que hizo fue adaptar los Vedas de manera que la gente lo pudiera entender. El Veda originalmente era uno solo, lo dividió en 4 para que la gente lo pudiera entender, inclusive, ¿no? Escribió el Mahabharata
para personas menos inteligentes, dice, ¿no? Prabhupada, y dicen los mismos Shastras, que lo escribió para que la gente pudiera entender el conocimiento védico a través de historias. Había un problema de insatisfacción en Sila Vyasa, como un agregado del pasatiempo, que él no se sentía completamente satisfecho por haber hecho ese servicio. Ahí fue cuando aparece su maestro espiritual, Narada Muni, y le dice, bueno, tu insatisfacción es porque no te has dado el tiempo suficiente o le has dado la debida atención a los Krishna Lila, ¿no? A los pasatiempos del Señor Krishna, para sentirse plenamente gozoso, ¿no? Pero bueno, eso es historia aparte. Lo importante es que en este asunto, en esta aventura de la enseñanza, tenemos que tener presente siempre que nuestra comunicación tiene que estar adaptada de manera que la gente la pueda entender. ¿Algún comentario, algo con respecto a esto? Mientras vuelvo a compartir pantalla. Yo quiero comentar algo que quizás parte de la falta de confianza que uno siente, bueno, personalmente, es que el conocimiento es tan amplio, tan profundo, y en el momento de comenzar a dar una clase, lo que pasa por mi mente a veces es tal vez no abarcar, aunque yo sé que es un error, ¿verdad? Que querer a veces, quizás quisiera decir tanto, y a la hora que cuando ya comienzo a hablar, pues sí, aquí siento yo de que he aprendido mucho aquí en esta aula virtual, de ir por desarrollando un punto, 2 puntos, pero siempre siento así como que hay algo que se me pasó por alto que era muy importante, y entonces eso a mí me provoca como cierta insatisfacción cuando veo, porque como pues las clases que se dan acá en mi país, en el templo, se transmiten a través de Facebook. Entonces, cuando me veo, siempre me siento muy insatisfecha porque digo, oh, hubiera dicho esto en vez de esto, y bueno, y yo digo que bueno, también tengo que ir aprendiendo poco a poco, pero sí quisiera quizás como hablar más, pero sé que es un error mío, ¿verdad? O sea, lo reconozco, pero me pasa eso, porque siento que hay tanta riqueza de la que se puede hablar, y yo por eso admiro mucho a los devotos que son así muy expertos pues en hablar. Sí, pero a la vez, sí, es interesante eso que estás diciendo, pero no lo veas como un error, por varios motivos, ¿no? Uno es que puedes dejar con ganas a la audiencia de saber más. Por ejemplo, cuando cierras tu clase, le dices a la gente, bueno, hay mucho más, cosas mucho más lindas que tengo para decirles, pero vamos a terminar acá, ¿no? Y los dejas con ganas de más. Eso es una cosa que puedes utilizar a tu favor, ¿no? Y no veas lo que sucede como un error, velo como una oportunidad de aprender, ¿no? Como una oportunidad de aprender. Siempre tienes que ver que esas cosas que quisieras mejorar, ¿ah? Son una oportunidad de aprender, no como algo que te tire para abajo, o te diga, ay, ¿cómo no dije esto? O ¿cómo no dije esto otro? Está bien, a mí también me pasa, ¿no? Es tan grande y tan vasto, ¿no? el conocimiento védico, que siempre tenemos mucho para decir, pero una persona no se hace devota en un día o en una clase, ¿no? Entonces lo ideal es que, como vamos a ver más adelante, tomes 3 puntos esenciales para compartir, ¿no? Y él ilustra cada uno de ellos, y si puedes acompáñalo con alguna historia, alguna analogía, algún lila, ¿no? Para fundamentar, ¿no? O un mantra, un verso, para fundamentar lo que estás diciendo. Pero siempre en una clase no trates de abarcar más de lo que es posible abarcar en un cierto tiempo. Por ejemplo, yo estoy diciendo esto, pero un error mío en esta propuesta va a ser que hay tanto material para yo comparta con ustedes, que seguramente no vamos a hacer tiempo. Pero yo prefiero que ustedes saquen sus dudas y que las podamos ir aclarando entre nosotros, a que yo tirarles un montón de conocimiento que después no sepan cómo utilizar. ¿Okay? Entonces, en este curso en general, aprendemos estas cosas. Aprendemos acerca de los estilos y métodos de enseñanza, planificamos una clase de 40 minutos, practicamos y desarrollamos técnicas de hablar en público, que es lo que más vamos a hacer hoy. Conocemos aspectos para dirigir trabajos grupales, sobre todo cuando son facilitaciones presenciales. Conocemos los aspectos para dirigir una discusión grupal con toda la clase. Aplicamos métodos de enseñanza interactiva, como el que yo estoy haciendo ahora. Por ejemplo, ustedes vieron, cuando hizo un comentario
a Lila Mai, yo no dije, no reflejé lo que dijo Lila Mai, o sea, no repetí lo que dijo Lila Mai, le pedí a Nityan que lo hiciera, o alguien que quisiera repetir lo que su compañera había dicho. Estos son métodos de trabajar interactivamente en el grupo, y no que sea solamente un ida y vuelta entre el facilitador y los estudiantes, sino que entre los estudiantes haya interactividad, ¿no? Ofrecemos y recibimos feedback, eso es una cosa muy importante que vamos a ver si lo alcanzamos a ver hoy día. Y también experimentamos diversión, retos y transformación. Algo muy ideal dentro de la facilitación es el aspecto lúdico, ¿no? Si nosotros aprendemos algo jugando, cantando, dibujando, sobre todo cuando son facilitaciones presenciales, seguramente nunca nos vamos a olvidar de eso. Yo nunca me olvido de las obras de teatro, por ejemplo, que hacen los devotos para representar alguna enseñanza, los Krishna Lilas, ¿no? Lamentablemente he visto que esa cultura de la obra teatral se ha perdido mucho dentro de ISKCON. Sería bonito que algún día los devotos se inspiraran nuevamente. Yo no tengo ninguna cualificación con eso, pero sería muy lindo ver, siempre es muy lindo ver los lilas de Krishna o del señor Chaitanya ejemplificando historias, ¿no? O pasatiempos. Ok. Bien, entonces ahora les quiero pedir que ustedes seguramente se van a recordar, como les decía al principio, de alguna experiencia en las que se sintieron animados y felices de aprender y seguir investigando, seguir, ¿no? Con algún profesor, algún gurú, algún amigo que les estaba enseñando algo, que ustedes se sintieron como, qué lindo, quiero seguir aprendiendo de esto. Y por otro lado, seguramente también tienen una experiencia contraria, donde tuvieron un profesor, un maestro, un gurú que los marcó y no les avivó esa llama o ese fuego del querer saber, de adentrarse más profundamente en la aventura del conocimiento. Si ustedes tienen eso más o menos en mente, les pido que en un papel, ¿no? En el mismo papel, anoten esa experiencia, tanto positiva como negativa. Les voy a dar 2 minutos, ¿está bien? ¿Todas entendieron la consigna? Okay. Sí. Bueno, Hare Krishna. Muchas gracias. Entonces,
normalmente esto me gusta hacerlo compartiendo de a 2 o de a 3 en distintas aulas. Pero debido al tiempo, el poquito tiempo que tenemos, voy a pedir si hay alguna voluntaria que quiera compartir sus experiencias de este tipo. Puedo hacerlo yo otra vez, disculpe, Por no favor. hay problema. Bueno, una buena experiencia, ambas en Conciencia de Krishna. Fue un devoto que era educador y entonces nos formó un grupo, éramos un grupo y el curso era de interacción, interactivo, participábamos, había citas de las escrituras, fue muy, muy atractivo, aprendí muchísimo. Y la mala experiencia fue con un devoto que también era muy crítico, constantemente crítico y tenía como a minimizar el logro. Como que no, en realidad no, lo que estás haciendo no es valioso, no tiene. Entonces me quedó una experiencia muy negativa. Ok, muchas gracias. Yo O sea, quiero disculpa que me sonría o que me exprese, pero yo sé que inclusive en ese momento es algo muy desagradable, pero es como lo obvio a veces nos hace reír. No quiero ser irrespetuoso con mi risa en este momento. Sí. ¿Alguien más? yo quería compartir. Sí, Nitiangi ahí levantó la mano. Ok. Si quieren pueden levantar la mano como para ir en forma ordenada. Gopi y Nidrashila. Entonces, está Nitiangi primero, después está. Bueno, he visto que tiene la mano Apsara Gopi y también Nidrashila levantó la mano. Ok. Entonces, ¿le das paso a ellas o tú tienes algo para decir también? Sí, yo también puedo decir algo, pero mejor Ok. siempre pasen. Ok. ¿Hablo Sí, yo? por favor. Sí, por Bueno, favor. pues yo, así como una experiencia muy positiva, yo, como no soy mucho de ir al pasado, entonces he buscado una cosa que está más cerca, ¿no? Y es algo que estoy haciendo ahora. Y por ejemplo, a mí me gusta la soledad, me gusta la tranquilidad. Y entonces, pues ahora que estoy haciendo un estudio en la escuela online, la cultura del Bhakti, del Srimad Bhagavatam, pues me siento muy bien ahí porque yo me organizo y tengo así como la capacidad de organizarme, cada día estudio y me gusta el silencio así de la madrugada y todo esto. Y es para mí como una experiencia así espiritual y digamos que es mi mayor conexión con Krishna. Entonces, pues no tengo ahí ningún profesor, el profesor, digamos, está un poco de fondo, pero claro, él ha organizado y está todo ahí y yo sigo lo que tienen organizado en esa escuela y me siento muy bien. Esa es la positiva. Y la negativa, pues estoy recordando así algo que de hace poco tiempo, en el templo de aquí donde yo vivo, en Málaga, en España, pues aquí sucede que hay una clase y hay, bueno, obviamente no voy a dar nombres, ¿no? Pero tampoco ni digo ni la cantidad de personas. El caso es que hay algunas personas que monopolizan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que hay una pregunta, llega el momento de las preguntas, perdón. Entonces, yo, por ejemplo, levanto la y como no soy de ir avasallando, pues casi que muchas veces no me dejan ni preguntar, porque empieza a hablar y hay una persona que se pone a hablar y gasta todo el tiempo hablando que parece que está dando la clase la otra persona en vez de el que estaba allí. Y entonces se hace así un poco complicado, ¿no? Porque pues estas personas que acaparan la atención, que siempre quieren llamar la atención, entonces esto me resulta un poquito que no sé qué hacer, especialmente si son personas que tienen más tiempo que yo, que se supone que les tienes que, pero si no te interesa lo que dicen, porque, bueno, pues hay personas que te llegan y te inspiran y hay otras que no, ¿no? Más bien todo lo contrario, y es el caso. Ok, gracias, Nitiangi. Muy bueno. Apsara Gopi, entonces. Hare Krishna. Hare Krishna, queridos devotos. Hare Gopi.
el primer punto positivo es que siempre me inspira cuando veo un orador, esa felicidad que irradia por el hecho de hablar con Krishna Katha, ¿no? De poder hablar los pasatiempos de Krishna entre devotos, como dice el verso, ¿no? Que el devoto disfruta iluminándose entre sí, los devotos disfrutan así. Entonces eso me inspira mucho a querer saber más sobre Krishna y compartirlo. Eso me inspiran mis instructores. Y una experiencia negativa, hace ya bastante, bueno, hace un par de años que me ha puesto un tope, es que en alguna ocasión un devoto que me estaba instruyendo me dijo que querer saber demasiado sobre Krishna era ego falso. Entonces me frenó un poquito y dije, ay, entonces voy a quedarme con lo que tengo y voy a analizar y estudiar lo que sé. No voy a ir a estudiar más allá. Eso. Qué raro. Bueno, muchas gracias. Habría que entender a lo mejor un poco más el contexto en el que el devoto quiso decir eso. Tal vez él quiso decir algo y se expresó de una manera en que no es muy entendible. Pero bueno, gracias por tu experiencia. Vamos a Nidra Shila entonces. Sí, bueno, mi experiencia positiva fue a partir del 2015, que una devota que es maestra, muy buena por cierto, ella nos dio el primer curso de facilitadores en el templo, y la verdad que para mí fue como, wow, como que me abrieron un abanico de información para poder hacer clases más organizadas, más así, pues como quizás yo siempre había deseado escuchar en el templo, porque los devotos generalmente daban las clases así muy espontáneamente, ¿verdad? De acuerdo a a su capacidad de comprensión, y es como bastante, pues no muy inspiradora, porque a veces cada quien pues manejaba temas así como que el texto, el verso hablaba sobre algo, servicio devocional, pero terminaban hablando mucho de impersonalistas, y como que al final terminaba la clase y uno no se iba con mucho. Así es de que cuando recibí ese curso de facilitadores me di cuenta que sí habían herramientas para poder mejorar la clase, ¿verdad? Y que las personas pues tuvieran esa oportunidad pues, de comprender mejor. Y una de las cosas que yo siempre, que Maharaj Bhakti-Bhushan cuando visitaba decía, bueno, si los demás no lo hacen, entonces hazlo tú. Yo decía, si los demás no lo están haciendo, significa que yo tengo que aprender a hacerlo de la mejor manera, porque las devotas no dábamos clases en el templo. Y entonces como que despertó ese interés y ese deseo de querer aprender más y más y más. Y pues sentí yo que fue bastante positivo para mí. Y la parte negativa es que cuando ya comencé yo que me atreví a dar mis primeras clases, pues sí, yo sé que uno tiene que mejorar. Y recuerdo que hubo un devoto que me dijo, si usted va a decidir a dar clases, tiene que quitarse la muletilla de entonces, me dijo así. Y le dije, oh sí, gracias, le dije, la verdad que estoy muy dispuesta a aprender, todas las observaciones que me hagan para mí son bienvenidas porque yo sé que estoy aprendiendo. Pero en realidad no me desanimó, sino que siempre yo preguntaba qué le pareció, media entender, hubo algo que no fue apropiado, porque quizás ya tenía pues ese deseo de querer mejorar, y pues para mí es casi como una crítica. Siento que es favorable para mí porque estoy deseando pues aprender mucho. Eso. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Bueno, ahí Nitiangi me está diciendo que Analía levantó la mano, pero no sé si está como Analía aquí. Ah, Hare Analía Krishna. Trazo, ok. Hare Krishna, reverencias. Al igual, bueno, como positivo, por un lado, como digamos, participante, me hace sentir bien cuando yo conozco puedo hacer, digamos, la conexión con algo que ya conozco dentro de la Shastra. Y una vez participé en una clase donde la madre que dio la clase nos dividió en grupos
y nos hizo leer el mismo texto, y nosotros participábamos y damos nuestra opinión de ese texto, y después nos juntamos en grupo. Primero me pareció muy innovador, ¿no? Segundo, también nos dio lugar a los que, así no como a veces hacemos en Zoom, pero esto era en la clase del domingo, y me dio también para conocer a los devotos, y en este caso devotas, que vamos al templo y que solamente, bueno, acá en Córdoba no hay templo, pero hay un lugar, que vamos a veces, vamos al programa y nos volvemos y no nos conocemos, digamos, quiénes somos, ¿no? En un punto. Y en ese momento, esos dividirnos en pequeños grupos y nosotros dar nuestro parecer, nos permitió en ese momento conocernos, lo que hacíamos el grupito ese. Y hablarnos sobre el texto, y bueno, y después se puso en común y después se cerró. Eso me pareció innovador, positivo en muchos ámbitos. La parte, digamos, como negativa, la mala experiencia, me pasó también como estando en una clase, que pregunté en una clase virtual, y no me la contestaron, y me dijo, mi señora también no entiende eso, y quedó ahí. O sea, no, era justo una pregunta sobre las mujeres en el Srimad Bhagavatam, que me habían hecho, y yo había querido explicarle a otra devota, y no sabía si estaba bien, estaba mal, o cómo explicarme, o qué herramienta tener. Y otra cosa que a veces me ha pasado es cuando, dentro de lo negativo, cuando alguien da clases lindas, pero después es como no predicar con el ejemplo, ¿no? Puede ser un gran orador, pero no un practicante, no sé si me explico. Y eso me causa una contradicción también a mí. Bueno, Hare Krishna, eso es lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, muy bueno tu ejemplo, gracias por el aporte. Bueno, ok, entonces, ¿cómo les está pareciendo ahora los aportes de sus compañeras ahora? Seguramente ustedes, los que han hecho este aporte, y las que están escuchando, saben qué cosas hay que hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Ya hemos aprendido un poquito de qué cosas no haríamos nosotros, en el lugar de esos facilitadores, profesores, maestros, gurús o quien fuera, del cual tenemos una experiencia negativa. Sobre todo en este caso estábamos hablando de una experiencia negativa de aprendizaje, o sea, aquellos que nos hacían sentir que como que mataban nuestro espíritu de aprendizaje, ¿no? Y por otro lado, la experiencia positiva, aquellos que sentíamos que nos animaban, ¿no? a seguir avanzando en nuestro aprendizaje. Entonces ahí estaba escuchando algunas de los aportes que hicieron. Sobre todo vamos a ver muchas de las respuestas de las situaciones negativas, en lo que vamos a ver ahora, de ahora en adelante. A ver qué era lo que había notado. Sí, qué cosa que dice, había personas que monopolizaban, ¿no? O que monopolizaban y no dejaban que nadie más participara, decía Nityangi. Creo que era Nityangi, ¿no? Si no me equivoco. Y decía que siempre había uno que agarraba la respuesta, ¿no? Bueno, una de las habilidades del facilitador es darle un tiempo apropiado y pertinente a una respuesta, ¿no? El control en realidad la tiene el facilitador. Por ejemplo, si hay alguien que empieza a dar una respuesta y al final, en vez de dar una respuesta o hacer un aporte, da toda una clase, el facilitador tiene que tener la suficiente capacidad para decirle, bueno, gracias Prabhu por tu aporte, disculpa porque es un poco extenso, vamos a darle la posibilidad de que tus compañeros también den una respuesta, ¿no? O con respecto a eso. Y en el caso de que ella era la persona que se sentía como, pucha, yo quería decir algo, al final no pude decir nada, a mí nadie me escuchó, ¿no?
se me ahoga mi espíritu de inquisidora, que es naturalmente el espíritu de Nityangi, porque no me dan el lugar ni el espacio para poder hacer una pregunta, ¿no? Entonces el facilitador tiene que estar atento a eso, ¿no? Inclusive, por ejemplo, también tiene que estar atento en el grupo a quienes participan y quienes no. Siempre dentro del grupo va a haber alguien que es más entusiasta por interactuar, por hacer aportes, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso yo, ahora en las próximas interacciones que hagamos dentro de este grupo, voy a pedirle a Gopala Nandini que diga algo, voy a pedirle a Amrita Ganga que diga algo, ¿no? Voy a pedirle a, ¿quién más? A Moni Radha Govinda que diga algo, que no han participado prácticamente, tal vez a la Madre Lila Shakti, o a Indranila también, ¿no? De que hagan también algún aporte si las quieren, ¿no? Porque también es importante saber que no tenemos que presionar tampoco al que no quiere participar. Pero siempre el facilitador tiene que estar atento a eso y darle la posibilidad a alguien que hable. Porque si no, aquellos que naturalmente son abiertos en responder y hablar, ahogan también la posibilidad de aquellos que quieren participar y no se animan, ahogan su espíritu de preguntar o de participar. Y esa experiencia de aprendizaje que se va a llevar a aquella persona que no puede participar, va a ser negativa. La próxima vez va a decir, pucha, no voy a ir porque al final todos hablan y yo nunca puedo decir nada. Por el contrario, por ejemplo, recién Analía estaba diciendo que una de sus experiencias más hermosas de aprendizaje, que le gustó, es la interactividad, ¿no? Aquel curso o aquel taller donde tuvo la oportunidad de compartir personalmente experiencias con otros devotos y enriquecerse mutuamente, escuchar y hablar, ¿no? Forma parte de una de las inteligencias, ¿no? que están de los 7 tipos de inteligencia que se tienen para aprender, que es aquella de la interactividad, ¿no? Las transacciones sociales, ¿no? En el segundo curso de facilitaciones se ve que hay 7 tipos de inteligencias por las cuales las personas aprenden más o menos: la inteligencia emocional, la inteligencia lingüística, la inteligencia kinestésica corporal, donde uno aprende más expresándose en obras de teatro, pintando, dibujando, cantando, otros con inteligencia matemática, y otros, como en el caso de Analía, que decía, yo me sentí bien cuando aprendí, ¿no? Con interactividad humana, ¿no? O social. Así que todas esas cosas son muy importantes tener en cuenta. Obviamente son herramientas que no vamos a ver hoy día, pero uno naturalmente como facilitador, si está atento, ¿no? Puede dar participación controlada, ¿no? Sin que se haga una clase entera de una persona que aporta algo, y de esa manera todos se sienten parte del aprendizaje. Entonces yo ahora les voy a decir, así rápidamente, levante la mano la persona, alguna de ustedes o todas, que desde que empezamos esta charla se han sentido partícipes o constructoras de este espacio en el que estamos aprendiendo. Levante la mano, y la que siente que no ha aportado nada y que no se ha sentido parte de la construcción, que no levante la mano. Ahora, levanten la mano. Bueno, tenemos un promedio bastante interesante, pero seguramente hubo alguien, creo que la Madre Lila Shakti no levantó la mano, ¿no? Porque en realidad, a lo mejor, sí la levantó. A lo mejor hay alguien que no se siente que está siendo parte de la construcción de esto, ¿no? Así que eso es muy importante tener en cuenta. Y bueno, una experiencia más negativa de aprendizaje era que hicieron una pregunta y nunca se la respondieron, ¿no? Mi señora tampoco entiende eso del Bhagavatam respecto de las mujeres. Okay. El tema de la interactividad tiene que ver con la epistemología constructivista. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros hacemos de esta sesión de aprendizaje un encuentro donde todos podemos aportar y crear este descubrimiento del conocimiento, ¿no? A pesar de que el profesor, el facilitador, ya sabe a dónde quiere ir, va sugiriendo aportes de todos los participantes para lograr ese objetivo. Y que no sea yo que solamente les digo, sino que ustedes también sientan y descubran y aporten, y de esa manera vamos llegando al objetivo,
pero con la construcción de cada uno de los estudiantes. Eso es epistemología constructivista. A diferencia de la que les hablaba al principio, conductivista, en la que yo solo hablo y ustedes escuchan durante 2 horas. Llega a ser como algo insoportable, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a volver a compartir pantalla. Mientras tanto, ¿hay algún comentario? Bueno, vamos a ver un montón de cosas lindas con respecto a habilidades de disertación y presentación. ¿Bien? ¿Esto qué es? Acá está el video ahora entonces, Indranila, si puedes compartir pantalla. Yo voy a parar de compartir pantalla y quiero ver si puedes compartir el video del link que te envié. Disculpa que no te lo advertí antes, para que lo fueras preparando. Igual, mientras tanto, tienes tu micrófono cerrado, Daniel. Ahí está, ya, muy bien. ¿Qué pensarías si asistes a una presentación y el orador comienza de esta manera? Buenas. Bueno, la verdad es que yo no preparé nada porque estuve full, ustedes saben, el trabajo, los chamos y... Bueno, pero no importa porque yo siento que así es mejor. Sí, dejamos que fluya, nos vamos retroalimentando y así la vamos llevando y bueno, eso. Enseguida pensarías que es una falta de respeto y que esta persona no merece tu atención. Si estás de acuerdo conmigo, clic en me gusta. Hola, soy Isabel Peroso y hoy te voy a dar 5 herramientas para preparar un discurso que mantenga a tu público interesado en todo momento. Lo primero que debes hacer cuando sepas que vas a dar un discurso es elegir un tema, en caso de que no te lo imponga tu jefe. Para buscar un tema, recomiendo que investigues con base en la audiencia, qué puede ser interesante para ellos, o qué cosas de ti te gustaría compartir con ese público. Es importante que sea un tema que te guste, o mejor dicho, que te apasione y con el que te sientas muy cómodo. Segundo, define el objetivo principal de tu presentación. ¿Para qué la hago? ¿Le aportará algo de valor a los presentes? Es importante que clarifiques si tu objetivo es informar, persuadir o solo entretener, porque de eso dependerá la forma en cómo escribas tu discurso. Tercero, estructura tu discurso. Toda presentación debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Y debemos pensar en cómo vamos a desarrollar cada etapa, pues las 3 son de suma importancia. Por ejemplo, el inicio debe ser interesante y cautivador, porque solo tienes 1 minuto para captar la atención de la audiencia. En otro video te explico detenidamente cómo puedes iniciar un discurso de manera encantadora. Luego debes pasar al desarrollo. Esta es la parte más larga de la presentación, por lo que te recomiendo hacerlo entretenido y dinámico. Te recomiendo utilizar un lenguaje sencillo y trabajar pocas ideas para que puedas dedicarle tiempo a cada una y pensar en apoyos visuales o entradas creativas que te ayuden a mantener la atención del espectador. Nancy Duarte, en su charla TED, propone una estructura para hacer discursos exitosos. Te dejo el link en la descripción del video. Una vez terminado el desarrollo, piensa en la conclusión. Recuerda, esto es lo último que escucha tu público y lo que más va a recordar. Puedes hacer un pequeño resumen de tus puntos, contar una historia personal que tenga que ver con el tema, o decir una frase célebre. Sobre la conclusión también haré un video aparte. Pero es muy importante que termines tu discurso con energía y seguridad. Cuarto, haz un esquema de tu presentación. Un buen orador es organizado y debe llevar una buena cronología de su discurso. Así que, si tienes en tu cabeza un esquema de tu presentación, será más fácil que recuerdes el orden de tus ideas. Y esto te ayudará a bajar un poco la presión de que no se te escape nada. Quinto, por último y muy importante, practica.
una y otra vez hasta que te sientas cómodo con tu discurso. Yo no te recomiendo aprenderlo completamente de memoria, porque si se te olvida una palabra, estarás en problemas. Lo que sí debes aprender de memoria es el esquema para que lleves una secuencia correcta. Espero que estas 5 herramientas te ayuden a escribir mejor tus discursos. Si tienes alguna duda, solo tienes que escribirme en los comentarios o en cualquiera de mis páginas. Recuerda que la práctica hace al orador. Quizás tu primer discurso no sea merecedor de un premio, pero con la experiencia verás cómo vas mejorando. Si te gustó este video, compártelo. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando para hacerlo? Es sencillo, solo dale clic en el botón y luego en la campanita. Nos vemos pronto. Bueno, ¿qué les pareció el discurso de esta chica? ¿Aprendieron algo? ¿Qué aprendieron? Sí. ¿Alguien quiere decir qué aprendió? Hare Krishna Prabhu, mi más respetuosa reverencia a usted y a todas las devotas. Aquí estoy. No participaba porque mi nieta estaba metiendo mucho ruido, entonces íbamos a molestar que hacer un aporte. Me gustó mucho el video, Prabhu, porque son tips que suelen ocurrir cuando uno está con mucha expectativa esperando una clase y llega el profesor muy light y dice no preparé nada, entonces uno dice, oh, ya partimos mal. Entonces, eso es verdad, y desanima a cualquier estudiante, y yo creo que en 2 minutos uno ya se retira, apaga la cámara y se va. Porque O sea que realidad, no crea confianza, digamos, el orador no crea confianza diciendo algo como eso, ¿verdad? claro, y es como una falta de respeto, porque uno se siente ofendido. Y cuando nosotros vamos a escuchar a alguien, le estamos poniendo nuestra fe, nuestro corazón, le estamos dándole nuestro tiempo, ¿no? Y estamos esperando de esa persona escuchar algo que nos... O sea, estamos poniendo fe en esa persona. Si una persona aparece de esa manera, ¿no? Perdemos la fe completamente en lo que vaya a decir. Inclusive si lo dice de manera muy linda, podemos perder la fe, ¿no? en lo que va a decir. Y eso no nos pasa solamente con un orador, sino nos pasa con el guru, nos pasa con los devotos cuando dan clase, ¿no? Entonces, es importante ver de esto, discúlpame que te haya interrumpido precisamente para hacer hincapié en ese punto que estás marcando, de qué cosas no debemos hacer al momento de hacer una presentación. La chica dice, empezar con energía, ¿no? Y salir con energía. Pero energía, sobre todo en este contexto en que las que están aprendiendo son todas Vaishnavíes, puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Puede ser dulzura, puede ser herramientas que son propias, ¿no? De una mujer, ¿no? Que hace que la presentación salga más por ahí del corazón, más espontánea, con algo mucho más profundo que compartir. No necesariamente tiene que ser algo enérgico en el sentido de histriónico, así. Bueno, ahora voy a hacer una clase. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que cause impacto, ¿no? En la audiencia. Sí, Ambrita. Te seguimos escuchando. Si tienes algo más que aportar. Gracias, Prabhu. Sí, eso era como lo más relevante porque los primeros minutos de la presentación es lo que marca la confianza en el orador y si es que uno continúa y si es que va a ser creíble lo que él me va a enseñar o no. Porque si uno ve que llega y dice, no preparé nada, entonces uno dice, bueno, entonces no me sirve porque uno no quiere que a uno le improvisen cosas. Uno quiere que se vea que hubo una preocupación para con los alumnos, que hubo un trabajo, entonces uno así lo valora, pero cuando no es así, no se respeta y uno dice, ya, muchas gracias. Era Muy más que nada importante. ese el aporte, Prabhu. Hare Muchas Krishna. gracias. Muchas gracias. Muy importante, ¿no? Cómo crear confianza, ¿no? Vamos a ver un montón de herramientas más ahora para el tema de crear confianza. Sí, Nityangi. Pues yo lo que quería decir es que en el momento en que esta persona ha hablado de que hay que, una vez ya tiene uno todo preparado, entonces lo que tiene es que practicar, ¿no? Ponerse a practicar. Muchas veces ha dicho. Entonces El espejo nos puede ayudar mucho para eso. A mí en ese punto lo que me sucede es que me resulta un poco aburrido. Porque yo, por ejemplo, el preparar encontrar un tema que me interese, eso no me cuesta. El desarrollarlo así por escrito y esto tampoco. Me toma tiempo, pero me entusiasma, me apasiona.
pero luego ya lo que es el practicar, el ponerte a practicar, lo dices una vez y vale, pero ya la segunda vez ya es como que ya lo has oído, y luego ahora ya la tercera, y como que se ha pesado esto y me resulta luego como si fuera para mí hasta menos interesante que al principio. Sí, pero el tema es que, por ejemplo, a lo mejor lo puedes practicar grabándolo, ¿no? Pones el celular, te filmás, ¿no? Te grabás y haces tu charla. Después la ves la charla y te pones a pensar, te das feedback a vos misma y decís, bueno, a ver, ¿qué cosas haría mejor la próxima vez? ¿No? Con respecto a, podés leer todo lo que vamos a ver ahora y decir, bueno, a ver de todo esto, ¿qué hice bien y qué podría mejorar? ¿No? Y entonces ahí, a lo mejor la próxima vez, no es, volvés a grabar el video con esa mejora que hiciste y volvés a experimentar. En realidad forma parte del ciclo de experiencia que también lo vemos en este curso. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces ahora a compartir pantalla y vamos a ir, en este caso les voy a pedir que vamos leyendo todos, una por una, así que tengan sus micrófonos abiertos, si no hay ruido ambiental grande, y vamos a ir leyendo una por una estas líneas orientativas para la disertación, ¿no? Así que bueno, empezamos. Yo acá tengo a mi lado, a mi lado derecho, tengo a Indranila. ¿Puede empezar Indranila? Ok, vale. Dice, líneas orientativas para la disertación. Estate preparado, ya sea mediante asimilación o preparación específica. Lee los libros de Srila Prabhupada regularmente. Bien, Lila May. Vístete limpia y ordenadamente. Creo que hasta ahora esto es claro, ¿verdad? No hace falta explicarlo. Sí, Lila Shakti, entonces, seguimos. Tercer punto. Bueno, disponlo todo antes de comenzar a hablar. Agrupa la audiencia si es necesario. Lo que estaba hablando acá es del espacio físico, ¿no? Si voy a dar una charla en un lugar físico, bueno, acomodo las sillas, me fijo en dónde me voy a parar a hablar, hacia dónde me voy a mover, es muy importante cuando yo hablo en mi discurso, tal vez caminar hacia un lado y hacia otro de la sala, pero siempre mirando la audiencia, ¿no? Voy caminando para allá y miro la audiencia, voy caminando por el otro lado y miro la audiencia, ¿no? Y entonces voy a disponer también las sillas, en este caso, si no es un auditorio, de manera en que todos estén con la atención hacia mí, que voy a hablar. No es una cuestión de ego falso, es una cuestión lógica, ¿verdad? De comunicación. Bien, seguimos con el cuarto punto. A Nityangi. Conoce a tu audiencia, muéstrale respeto y dirígete a su interés vital. Prabhu, Sí, usted está seguimos. muteado. Sí, perdón. Gopala Nandini. Sí, habla de un tema por el cual sientas entusiasmo y en el cual estés bien versado. Normalmente, si tienes que hablar de un tema, lo ideal es que hables desde tus realizaciones profundas, ¿no? Que estés bien conocido en el tema. Por eso es que al principio dice, lee regularmente o estudia regularmente los libros de Srila Prabhupada, ¿no? A medida que vamos haciendo eso, vamos incrementando nuestra fluidez en las escrituras, no solamente en mencionar versos sánscritos de memoria, sino en los conceptos que esos versos y los significados de Prabhupada expresan, ¿verdad? O sea, para poder absorberse en el humor y la modalidad de Srila Prabhupada, uno tiene que siempre estar absorto o leer regularmente los libros de Srila Prabhupada. Sí, seguimos entonces. Nidra Shila. Abre poderosamente. Eso es lo que hablábamos recién, ¿no? Hacer una apertura en la que sea lindo, que todos se sientan entusiasmados a participar, ¿no? Uno puede ser creativo en este sentido, ver de qué manera, sin necesidad de hacer un acto circense, ¿no? O entrar haciendo malabares al lugar de donde se va a hacer la oración o donde se va a hacer la charla, abrir poderosamente, ¿no? Así, no sé si ustedes recuerdan cómo yo empecé la charla de hoy. ¿Qué les pareció? Cuando yo empecé a hablar con ustedes, les dije, ¿no? ¿Qué les dije? ¿Se recuerdan?
más o menos. Les decía que en realidad, si ustedes estaban ansiosas por aprender, yo estaba ansioso por enseñar, así que, ¿no? Levanten la mano si tienen ganas de aprender, ¿no? Todos levantaron la mano, bueno, ok, vamos a la aventura de aprender, ¿no? Entonces es como, qué lindo eso, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Ok, vamos entonces, Amrita. Atente al tema. Sí, cuando vamos a hablar de algo, y eso tiene un poquito que ver con lo que decía la madre Nidrashila recién, que a veces tenemos que fijar los puntos que queremos comunicar. Empecemos por eso. Primero comuniquemos 3 puntos esenciales dentro de un verso de Srila Prabhupada que tenemos que dar, 3 puntos esenciales, hablarlos desde mi realización personal, y apoyarlos con algún otro mantra de otro libro, o apoyarlos con algún lila, algún pasatiempo, ¿no? Pero hablar de eso, no hablar de cualquier cosa, porque a veces nos pasa que la mente se empieza a divagar y terminamos hablando de cualquier cosa menos del punto al que queríamos explicar. Entonces tenemos que estar atentos con eso, porque si no, se enreda tanto la mente. Yo he visto devotos oradores que son muy elocuentes, o sea, tienen facilidad de hablar, pero empiezan a conectar una idea con otra, y terminan en cualquier lado menos en lo que es la esencia del verso que estamos dando. Es como, no sé si a ustedes les pasa, cuando entran a internet y empiezan a apretar, quieren entrar a ver, no sé, necesitan comprar una cartera y terminan viendo un video de YouTube, no sé, un video de, ¿verdad? Porque empiezan, le dan clic a este link y con el otro link van a otro link y otro link y al final terminan en cualquier lado menos en el propósito al que se habían fijado, quieren entrar a internet para comprar una cartera. Ok, tengan cuidado con eso, aténganse al tema. Después, en todo caso, dense tiempo para dejar que la mente fluya. Vamos, ¿qué más entonces? La próxima es... ¿Gopali? Mantén la atención de la audiencia, especialmente por contacto ocular. Sí, fundamental. El contacto visual, ¿no? Y para esto usamos la visión abanico. Acá no se puede porque yo tengo un solo espectador en este caso, que es la cámara. Pero cuando estamos hablando en público, siempre no dejamos a nadie fuera de nuestro contacto visual. Y miramos a los ojos. No miramos por arriba de la cabeza. Miramos atentamente a las personas, porque todas esas almas que están ahí, es importante que nosotros le comuniquemos lo que queremos decir. Cuando el contacto es directo hacia cada una de las personas que está, ¿no? Haciendo esta visión abanico, mirando a cada uno, hablando lo que estamos diciendo, ¿no? A todos y cada uno, todos se sienten parte y no se sienten excluidos de esa charla. Así que es muy importante practicar la visión abanico, sobre todo cuando estamos haciendo una charla presencial. Vamos, ¿qué más? Sí, ¿quién sigue? Apsara Gopi. Si no está presente... ok. Perdón. Sí, sí. ¿Cuál línea tengo que leer, Prabhu? Perdón. Ya. Mantén la atención de la audiencia, especialmente por contacto ocular. Esa la leímos, perdón, la que sigue. Haz gestos, no movimientos nerviosos, especialmente con el micrófono. Vieron, normalmente cuando nos enseñan, tenemos que hablar en un panel, a mí me ha pasado, ¿sí? En la universidad o cuando hay paneles interreligiosos que siempre te ponen un micrófono acá, ¿no? Y entonces uno tiene que hablar con lenguaje corporal, expresando, por ejemplo, de esta manera. Cuando uno expresa de esta manera está demostrando sinceridad, ¿no? Está entregando su corazón. Si uno habla de esta manera está tratando de controlar a la gente y a la gente no le gusta que la controlen, ¿no? Esto tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a ver después con el lenguaje corporal y qué gestos debemos hacer y qué gestos no debemos hacer. ¿Ok? Es muy importante apoyar lo que decimos con lenguaje corporal. Y más adelante en el curso se ve por qué. Porque mucho del porcentaje de la comunicación tiene que ver con lo que vemos más que con lo que oímos. De lo que oímos, solamente el 7% queda retenido. De lo que vemos, el 93% queda retenido. Por lo tanto, es muy importante que lo que decimos vaya acompañado con expresión corporal. Si nosotros hablamos, ¿no?
Y decimos algo así, sí, porque bueno, cuando yo vine a la conciencia de Krishna me sentí muy feliz, como me siento ahora, de feliz, y yo le quería compartir esto a todos ustedes porque sé que ustedes también van a ser felices igual que yo. Eso no está, o sea, estoy diciendo algo, pero mi lenguaje corporal está completamente distinto a lo que estoy diciendo, ¿no? Y la gente, en realidad, el mensaje lo entiende más por el lenguaje corporal que por el lenguaje hablado. Todo un tema y toda una unidad dentro del curso de facilitadores, ¿no? El lenguaje corporal, que obviamente no lo vamos a ver ahora, pero es bueno mencionar algunos puntos. Seguimos entonces con el próximo, y le toca a Analía. Sí, ahí voy. A ver cuál era. Habla como un ser humano vivo, naturalmente, como en una conversación, solo que más alto. Sé espontáneo, ponle el corazón. Sí, esto quiere decir que hablemos naturalmente, hablemos como cuando hablamos con un amigo. Tal vez podemos marcar un poco más la dicción y hablar un poquito en un tono un poquito más alto que el que normalmente usamos, sobre todo si estamos en un espacio físico. A veces inclusive tenemos que hablar un poco más alto si no tenemos un micrófono, pero normalmente esto nos da una capacidad de querer, ¿no? O tener un impulso mayor en el tema de comunicarnos o expresarnos. En el tema anterior, cuando habla de, especialmente si hay micrófonos, es que cuando nos ponen un micrófono no estemos tocando el micrófono, ¿no? Hagamos movimientos, expresémonos, pero no estemos agarrando el micrófono, subiéndolo, bajándolo, porque eso distrae al orador, a la audiencia, perdón. Entonces seguimos con Moni Radha Govinda. No sé si estás. Sí. Habla con tu propia, sí. Habla con tu propia voz, no imites. Sí. Bueno, eso se entiende, ¿no? No hace falta explicarlo mucho más. Bueno, ahora entonces, así como leímos, vamos para atrás y volvemos a leer los siguientes puntos. Entonces empezamos con Moni Radha Govinda y vamos de vuelta para atrás, o vamos leyendo en forma aleatoria a las devotas que quieran ir leyendo. Que empiece quien quiera. Sí. ¿Yo? Sí. No utilices muletillas de sonido torpe, ¿sabes? Etcétera. Las pausas pueden ser poderosas. Sí, sobre todo en el idioma español nosotros tenemos la tendencia, y dependiendo de la cultura, a utilizar muletillas, como decía Nidra Shila, que le habían criticado a ella que usaba mucho una muletilla, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es decir, bueno, lo que quiero decir es que, fíjense que en realidad, si en vez de hacer esos sonidos dejamos un silencio, crea más atención, ¿no? Cuando yo estoy hablando, en vez de utilizar una muletilla, utilizo una pausa. ¿No creo más atención eso? Eso es importante, y eso se logra practicando. Vamos con la próxima. Evita empezar con disculpas, a menos que sea absolutamente necesario, y en ese caso que sean concisas y vayan al grano. Ok, no como la chica que vimos en el video que empezó diciendo, bueno, yo no preparé nada, pero perdón. No sirve eso. Seguimos. No te minimices y no te alabes. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos. Ten cuidado con el humor, puede contraatacar. Sí, puede ser contraproducente, ¿no? A veces ha pasado, yo he escuchado devotos que están haciendo una charla y hacen un chiste que le cayó mal a muchas personas y fue contraproducente, ¿no? Así que tengan cuidado con los chistes que van a hacer. Tampoco se pongan paranoicos, tiene que ser más bien espontáneo. Pero en todo caso, si tienen planeado, ¿no? Si planean bien la clase, inclusive pueden planear el chiste. Sigamos. Emplea palabras vívidas y específicas. Las imágenes son especialmente efectivas. Por ejemplo, historias, analogías. Muy bien. Sigamos.
si es posible, habla desde tu experiencia personal. Leo el verso de Prabhupada, voy a los 3 puntos y comento desde mi realización, desde mi experiencia, cómo yo puedo o cómo yo percibo eso que Prabhupada está diciendo en el significado o cómo lo he vivenciado, ¿no? Eso es hablar desde la experiencia. Tan simple dar una clase como leer el significado de Prabhupada, marcar los 3 puntos que me parecen importantes en lo que Prabhupada dice, o 2, no tienen por qué ser 3, y contar mi experiencia personal con respecto a eso. Cuando yo no tengo más que decir, leo otro verso, ¿no? Vamos, sigamos. Ilustra los puntos filosóficos abstractos con ejemplos, porque lo abstracto es medio difícil de entender. Entonces Prabhupada, por ejemplo, utilizaba eso. Cómo explicaba la triple concepción de la verdad absoluta, los aspectos de la verdad absoluta, Brahman, Paramatma y Bhagavan, con la analogía del sol. Prabhupada decía, el aspecto Brahman se entiende como los rayos solares, ¿no? El aspecto Paramatma es el aspecto localizado como cada uno de los rayos, o como el sol, perdón, y el aspecto Bhagavan, o el aspecto de relacionamiento amoroso, tiene que ver con los propios asuntos de las personas que viven en el sol, que tienen sus relaciones, ¿no? Prabhupada explicaba algo así, ¿no? Pero bueno, digamos, utilizar cuando hay un concepto medio abstracto que tenemos que comunicar, tratar de ayudarlo con una analogía. Sí, seguimos. Termina antes. Sí, madre, diga usted. No, yo era... Vale. Termina antes de que la audiencia quiera que lo hagas. No te preocupes si te critican por ello. Eso significa que volverán. O sea, si te critican porque terminaste antes, es porque te querían seguir escuchando. Así que eso está bueno, ¿no? Dice, bueno, que se queden con gusto a más, así vuelven la próxima para seguir escuchando acerca de Krishna. No utilices un lenguaje adornado por ganar prestigio. Sobre todo en el caso que tienes que ir a hablar a una universidad o a algún lugar en donde el ambiente es más académico. No te pongas a utilizar palabras del ámbito académico que no sabes exactamente qué significan o no entiendes el contexto en el que se utilizan, porque puedes quedar como un payaso. Habla tranquilo con tus propias palabras, ¿no? Voy a seguir yo para que lo hagamos más ágil, porque ya no tenemos tiempo. Evita utilizar jerga adolescente o de la cultura de las drogas, ¿no? Eso como la chica que habló en el video que vimos, también se puso una vincha acá, ¿no? Parecía medio estilo Bob Marley, aunque Bob Marley obviamente no es de juventud hoy en día, además de los jóvenes de mi época, pero ¿no? Hablar con un lenguaje así no le da seriedad, no crea confianza, ¿sí? Escoge tus palabras y pausas deliberadamente, ¿no? Eso es lo que hacía yo recién, les mostraba como una pausa, o el hablar despacio, es muy poderoso. No imites a Srila Prabhupada, ni a otro guru, ni en pronunciación, ni en gramática. Muchas veces hemos visto devotos que empiezan a hablar e imitar a otros gurus. Eso no está muy bien, ¿no? Porque también es como raro, así como, he visto devotos imitando, por ejemplo, a Srila Virabhasu, que habla su forma, ¿no?, venezolana de hablar, u otros gurus, y no queda muy serio, sobre todo en el ámbito de los Vaishnavas. Evita el argot de ISKCON, o sea, la jerga, otra vez, argot y jerga son sinónimos, especialmente los términos vagos. Se explica los términos técnicos cuando sea apropiado. Una cosa fundamental cuando estamos dando una conferencia, inclusive si hay una o dos personas que son nuevas, no podemos utilizar ni jerga de ISKCON, ni tampoco palabras sánscritas que son complicadas de entender, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, en el ámbito interreligioso, cuando yo tengo que hablar de karma, hablo de acción y reacción, bueno, lo que uno hace es lo que uno recibe a cambio. En palabras cristianas, cosecharás tu siembra, ¿no? O como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, tampoco utilizar palabras como, bueno, entonces el devoto se blupeó y se cayó en la mente. ¿Qué entiende la gente que eso significa, no? O sea, esas son palabras muy de la jerga de ISKCON y no hay que utilizarlas, ¿no? Porque si no, y si la vamos a utilizar de un modo, no sé, ameno, como para hacer alguna humoreada en la charla,
explicamos qué significa, ¿no? Blupeado, bueno, ese es un término que nosotros usamos a veces cuando los devotos pierden un poquito la fe y significa, es como la onomatopeya de una piedra que cae en el agua, blup, ¿no? Y de ahí sale la palabra blupeado. No, uno puede explicar esas cosas como para hacer algo ameno, si se le llega a escapar a alguna cosa como esta. Ok, deja mucho tiempo para preguntas y respuestas, fundamental, ¿no? En realidad la fluidez de la facilitación y la charla, la clase va a salir cuando dé espacio para que la gente pregunte y responde, porque no sé por qué, en ese momento Krishna, ¿no?, manifiesta su poder de Paramatma y se manifiesta a través de nosotros de una manera más potente. Aclara la pregunta si es necesario, o sea, no respondás si no estás seguro de lo que te preguntaron. Esto tiene que ver con comunicación. Entonces una persona te hace una pregunta, y a veces la pregunta es demasiado larga, ¿no? Entonces vos decís, a ver si te entendí, lo que me preguntás, ¿es esto? Si es así, la persona dice sí, bueno, responde. Si no estás seguro, no empecés a responder algo que no estás seguro que es lo que te preguntaron. Ok, si no conoces la respuesta, dilo, ¿no? Si no, la verdad que eso no lo sé, disculpen, ¿no? Tal vez algún devoto presente en la clase pueda responder en lugar mío, y si no, me comprometo a averiguar sobre el tema y a comentarte en un próximo encuentro. Responde a la pregunta antes de explicar la respuesta y no al revés, ¿no? Como por ejemplo, cuando te preguntan algo, no te pongas a explicar toda una explicación para dar la respuesta. No, da la respuesta primero. En todo caso, después aclarar si hace falta. Y obviamente responde a la pregunta y no a otra cosa. Ok, entonces estamos con el tiempo cumplidísimo en Nityangi. No sé cómo es la dinámica, yo normalmente no me gusta que se pase mucho del tiempo, precisamente para que la gente no se desanime en ver el video. Si quiere, Prabhu, podemos pactar una segunda parte. Sí, no sé lo que... Yo sí quiero, porque en realidad he visto que son Vaishnavíes muy atentas y muy entusiasmadas en aprender. Así que sí, obviamente soy materia dispuesta, si en realidad las devotas lo quieren así, tampoco es comprometerlas acá ahora en este momento. Tal vez pueden consultarlo entre ustedes y confirmarme una próxima. ¿Qué os parece, devotas? ¿Qué os parece? Excelente idea. Vale, pues hacemos así. Sí, a mí también me parece genial. También quiero poder participar un poco más. De acuerdo, lo queremos nuevamente. Pues, Bueno, muchas gracias. Se me ocurre una cosita solamente de esto último, de que yo añadiría ahí a esa lista de que quizá uno no se vaya presentando como con un exceso de humildad, ¿no? Muchas veces la cualidad de la humildad se ensalza tanto que uno puede comenzar poniéndose ya tan caído y comenzar a darle la vuelta a lo caído que es. Bueno, eso a veces tiene que ver con el ego falso, ¿no? Ahí estábamos viendo un punto que decía, no te alabes demasiado ni te menosprecies demasiado. Normalmente cuando los Vaishnavas ponen de manifiesto este tipo de humildad, lo hacen, pero después cierran diciendo que en realidad si hay alguna capacidad que yo tenga para comunicar, es por la misericordia de los Vaishnavas y mi maestro espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido es como se cierra el proceso de humildad. Ahora, si solamente me la voy a pasar diciendo lo caído que soy, lo degradado que soy y todo demás, en realidad es básicamente un acto de falsa humildad, ¿sí? Porque cuando el Vaishnava hace este tipo de menciones, en realidad tiene por objeto glorificar a aquellos que me dan la misericordia de poder hacer esto, ¿no? Hay un mantra muy bonito que dice Mukan karoti vajanam fangun langayate girin yat kripata maham bande Sri Guru Dinataranam, ¿no? Por la misericordia de mi maestro espiritual, ¿no? Un cojo puede cruzar una montaña, un ciego puede entender las escrituras reveladas y un mudo puede ser un orador elocuente. Todo por la misericordia de mi maestro espiritual, ¿no? Entonces siempre cuando el devoto habla de esa humildad, en realidad tiene que cerrar explicando en realidad que sí, que en realidad somos limitados, somos condicionados, pero que le pido a mi maestro espiritual que me bendiga de manera de poder
de poder dar algo que sea realmente de valor para todos los que están presentes, ¿no? O poder reflejar lo más fiel posible, o lo más puro posible las escrituras reveladas. Ese es el propósito real de manifestar un poco de humildad al principio, que no me parece mal si está bien encauzado. Pues, Prabhu, muchísimas gracias y ya quedaremos a ver cuándo le viene bien. En principio a mí se me ocurre, ya no sé si usted está disponible, damos una semana, porque hacemos las prácticas la semana próxima nosotras, y después Bien. a la otra semana, sería dos semanas, no sé cómo le va a usted. O ya me lo dirá. Lo puedo ahora, no tengo el calendario a mano, pero lo puedo ver y te contesto. Lo que sí me gustaría en todo caso es hacerle un pedido a todas. Que en base a lo que hemos hablado, para la próxima reunión, preparen un speech o una pequeña charla de 1 minuto o 1 minuto 30 segundos con respecto a un tema que a ustedes les apasione comunicar. ¿Puede ser? Y podemos trabajar sobre eso. Vale, mire, yo lo único al respecto de esto es de que nosotras en AVO siempre las presentaciones son como voluntarias, ¿no? Si haya vota, que todavía no se ve para hacerlo, porque es que si no cabe la posibilidad de que alguien diga, pues no voy porque no me voy a poder a hacer la presentación. Entonces, si le parece, puede ser las que quieran. La participación siempre en cualquier facilitación es voluntaria. Ahora bien, yo las animo a que en un grupo de amigas en la que estamos, ¿no? Somos todos amigos aquí, hay un aspecto de confidencialidad, que todo lo que hablamos nosotros no sale de aquí, ¿no? Eso es importante para crear confianza. Y lo segundo es que lo más bonito es que uno ponga en práctica sus capacidades con sus amigos, de manera que sus amigos le ayuden a mejorar si hay cosas que tienen para mejorar. Si en realidad la idea y el propósito de este curso es que podamos hacer o dar una clase o hacer una pequeña charla, yo las animo a que se animen. Pero claro, eso es voluntario, ¿no? Acá nadie fuerza a nadie. Vale, pues muchísimas gracias, Prabhu, y muchísimas gracias a todas las devotas por venir. Ya, pues, a ver lo que él dice cuando le viene bien, y ya, pues, haremos una segunda parte. Muchísimas gracias a todos. Hare Krishna. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Si tienen Hare alguna... Krishna, Hare Krishna. Una cosa última. Hare Una Krishna. última cosa. Si tienen alguna duda de lo que hablamos o se les ocurre después algo, una duda sobre lo que hablamos, pueden canalizarla a través de Nityangi, que me lo mande por WhatsApp y yo se los respondo. Vale. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada. Muchas gracias. Yay, muchísimas gracias, Prabhu. Prabhupada. Gracias. Yay, Haribol. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.